estamos aquí con mucho honor, con muchos desafíos también, trabajando con el Estado de México, el Estado de Chiapas, el Poder Judicial, para presentar capacitaciones sobre derechos humanos internacionales. Como esta reforma muy importante del procedimiento penal mexicano traen muchas nuevas posibilidades a los jueces mexicanos, a los imputados, a las víctimas. Hay un papel nuevo muy importante, es de aplicar hoy día los derechos humanos que firma el Estado de México. Son los derechos que tiene la persona, como derechos a vivir, a comer, a jugar, a disfrutar, muchas cosas. Para mí todas las personas somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, hombres como mujeres. Parte fundamental de todo ser humano, de todo, por algo son derechos humanos, derecho primordial a la vida. Venga una persona de otro color y insulten a la persona. Si tú ingresas a un trabajador de otro país, no le das las mismas condiciones laborales, obviamente estás cometiendo discriminación. Discriminación ahora, hoy en día se ve mucho en todos los países, de raza, a veces nacionalidad, creencias. Eso no debe de ser porque al fin y al cabo todos somos seres humanos. Yo me siento discriminada por la sencilla razón por ser pobre. Porque ellos, no sé, porque ellos usan un traje, ellos se creen superior a uno. Encuentro que la justicia es mala. Hay mucha corrupción. La persona de eterno, el que anda robando a veces. Y el pobre, el cochino, el que anda en la calle, no anda robando, anda trabajando. Sin duda que la discriminación quizás es el momento más bajo que podemos caer como ser humano, porque es allí donde no nos reconocemos como personas. Según tú, ¿qué crees que son los derechos humanos? Un caballito, un caballo, ¿Los derechos humanos? ¿sí? Curiosamente, se cree que igualdad significa lo mismo que no discriminar. Sin embargo, siendo conceptos similares, ellos no son sinónimos exactos. Dependiendo de qué concepto de igualdad elijamos adoptar, nuestra concepción de la discriminación también se podría ver afectada. Por ejemplo, si nuestro concepto de igualdad solo acompaña el trato igualitario, pensaríamos que si tratamos a todos exactamente de la misma manera, no habría discriminación. Por el contrario, si pensamos que la igualdad debe aportar los mismos beneficios a otras personas, por ejemplo, con necesidades especiales, a pesar de sus diferencias, desearíamos asegurarnos que reciban los medios para alcanzar este resultado, incluso si esto implica invertir más recursos en beneficio a su integración y comodidad. La no discriminación en el marco de los derechos humanos internacionales ha establecido que todos los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos contienen una cláusula que prohíbe la discriminación. La Convención Americana, en su artículo 1.1, al igual que el artículo 2.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifiestan que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La discriminación, en este sentido, se define como una distinción arbitraria entre dos personas que pertenecen a dos grupos diferentes de personas. La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 24, contiene adicionalmente un derecho general a la igualdad,
que también opera en relación con derechos o situaciones que no están consagrados en el tratado. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Esto significa que los estados tienen la obligación de implementar políticas de no discriminación con respecto a todas las situaciones, incluso si no está en juego un derecho humano internacional. Los tratados de derechos humanos generalmente contienen listas abiertas de estos motivos, al incluir una categoría final que comprende otra situación o cualquier condición social. A veces puede ser legítimo proponer una acción discriminatoria. Un ejemplo son las clasificaciones de películas aprobadas únicamente para mayores de 10 años, discriminando de esta forma a menores que no entran en esta categoría de edad, ya que el contenido podría ser no apto para ellos. O bien, cuando gobiernos optan por el bien común, por ejemplo, limitando libertades de expresión, si la misma apela al odio o al racismo. Sin embargo, las normas internacionales establecieron claramente que este tipo de discriminación se puede aplicar solo cuando sea necesario y proporcional. Por lo tanto, si hay una solución menos invasiva para los derechos individuales, esa es la preferida. Según la jurisprudencia de los comités internacionales de derechos humanos, en relación a la prohibición de la discriminación en el derecho internacional, existen diferentes categorías de discriminación a considerar. La discriminación directa se define como una acción o norma, ya sea legal o reglamentaria, que trata a una persona de manera diferente a otra. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Pueden existir otras razones para esta distinción, pero si no son suficientes para pasar la prueba de la necesidad y la proporcionalidad, la acción o norma constituye una discriminación directa. En otros casos, si el tratamiento diferente proviene de una norma o una regla formal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también lo categoriza como una discriminación formal. La discriminación indirecta, por el contrario, ocurre cuando existe una regla general para todos, pero los efectos que esta regla tiene en algunos sectores de la población son más onerosos o negativos. Adaptaremos un ejemplo real sobre una bombera que llevaba 3 años de servicio ejerciendo satisfactoriamente su trabajo cuando el gobierno adoptó una serie de pruebas de evaluación para todos por igual, hombres y mujeres, en relación a sus condiciones físicas. La prueba demostró que la mayoría de las mujeres no podían completar esta prueba física, lo cual llevó a perder sus empleos. En este caso vemos una discriminación indirecta hacia el género femenino. Existen algunos fenómenos específicos que deben tenerse en cuenta para definir este tipo de discriminación. A menudo sucede cuando una persona reúne varias características para las cuales está prohibida la discriminación, debido a su origen étnico, sexo o estado socioeconómico, entre otros. Sin embargo, podrá ser tratada de manera discriminatoria por una combinación de estas características. Demos como ejemplo una mujer pobre, indígena y que además no habla el idioma. Ella se encontrará en una situación vulnerable si se ve enfrentada en un juicio con una persona que tiene más recursos. En este caso, ella probablemente sufrirá de una discriminación múltiple. Otro fenómeno es la discriminación estructural. Se refiere a una situación en la que la discriminación ocurre debido a un substrato estructural social y cultural,
que solo puede erradicarse mediante medidas de educación, capacitación y cambios en la sociedad en general. En este sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México, en el caso Campo Algodonero, también llamado caso Ciudad Juárez, a adoptar medidas para erradicar el sexismo que condujeron a una tolerancia general a la violencia contra las mujeres jóvenes y un trato discriminatorio de sus familias en busca de justicia. Tal discriminación estructural a menudo es el resultado de desigualdades históricas como la colonización o la injusticia contra las mujeres. Sin embargo, los estados tienen la obligación en el derecho internacional de los derechos humanos en tomar medidas para abolir las causas y los efectos de la discriminación estructural. Todos los actores judiciales, especialmente los jueces y magistrados, tienen un papel fuerte de intervención e interpretación. Eso quiere decir, cuando la Constitución no lo prohíba, deben aplicar las normas de derechos humanos para prevenir la discriminación y hacer un mejor uso de los estándares de igualdad, evaluando el impacto, los efectos y ser guardianes de la democracia.